tardes. Hoy en este jueves eucarístico y sacerdotal quisiera continuar con el tema que ya iniciamos la vez pasada acerca de la oración. Ya hemos visto pues, las distintas maneras que existen de orar, como también los distintos medios que nos ayudan a la oración. Y hoy quisiera centrarme en una de estas formas que vimos la vez pasada y profundizar en ella, que es las oraciones de meditación. Sobre todo la más conocida en cuanto a la oración de meditación es la que nosotros conocemos como la Lectio Divina o la lectura divina. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo no académico, no de estudio, sino espiritual, a la luz de la fe, lo que nos permitirá conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él, siendo sus amigos, en una comunión de pensamiento, que no es algo meramente intelectual, sino también una comunión de sentimientos y de voluntad, y por tanto también del obrar. El Papa Benedicto XVI nos recomienda esta antigua práctica que literalmente quiere decir lectura de Dios. Y nos dice así: la lectura asidua de la Sagrada Escritura, acompañada por la oración, permite este íntimo diálogo en el que, a través de la lectura, se escucha a Dios, que habla, y a través de la oración, que se le responde con una confiada apertura del corazón. Esta propuesta ha recibido en los últimos 40 años un nuevo impulso en toda la Iglesia, tras la publicación de la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Esto fue una catequesis del 18 de noviembre de 1965. Si se promueve esta práctica con eficacia, estoy convencido de que se producirá una nueva primavera espiritual en la Iglesia. No hay que olvidar nunca que la palabra de Dios es lámpara en nuestros pasos y luz en nuestro camino. En el siglo XII, un monje cartujo llamado Guillo describió las etapas más importantes de la lectura divina. La práctica individual o en grupo de la lectura divina puede tomar diversas formas, pero la descripción de Guillo pertenece como fundamental. ¿Cómo orar con la palabra de Dios? La lectura orante de la palabra, más que una reflexión, es una experiencia de encuentro personal e íntimo con Dios, que te ama y sale a tu encuentro. Estos pasos te van llevando al mismo tiempo al interior de la palabra de Dios. ¿Cuáles son estos pasos? Lo primero que nos invita es invocar al Espíritu Santo. Es decir, necesitamos pedir la gracia a Dios de poder tener un encuentro vivo y personal con Él a través de la oración, ya que aunque sigamos todos estos pasos, el encuentro vivo con Dios es una gracia, por eso hay que pedirlo. Y aquí es pedirle al Espíritu que nos ilumine y que nos abra a la comprensión de la palabra de Dios y de que nos anime a darle esa respuesta con nuestra vida. Puede hacerse la oración de invocación al Espíritu Santo o también pidiendo la intercesión de María, nuestra Madre, o alguna oración de acción de gracias que te ayuden a centrarte en este momento de oración. Entonces, este primer paso ya nos está diciendo que la oración es una gracia de Dios y por eso hay que pedir su ayuda. El segundo paso es la lectura. Es el momento en que leemos la palabra de Dios
lenta y atentamente. Es importante hacerlo así, ya que eso nos va a ayudar a dos cosas. Una, a poco ir entendiendo cada una de las palabras que vamos leyendo y a dejar que vayan calando en lo profundo de nuestro interior. Para esta forma de oración se puede escoger cualquier breve pasaje de la Escritura. Es importante que para iniciar en este método de la lectura divina no comencemos con textos demasiado amplios, sino con textos pequeños en el cual podamos nosotros ir acercándonos a esa experiencia de fe. Hay que hacerlo muy despacio, porque en la medida de que lo hacemos así, lo vamos comprendiendo mejor. Y sobre todo si encontramos alguna palabra o alguna expresión que no entendemos, podemos subrayarla o podemos anotarla en un lugar aparte para después poder buscar su significado y así volver a poder entender mejor el texto. Es importante no solamente haberlo leído una vez, sino a lo mejor 2 veces, de una manera así como lo hemos dicho, de manera lenta. Es recomendable también leer algún comentario que nos ayude a conocer mejor el contexto y el sentido de ese texto, dándole tiempo al Señor y escuchando el mensaje que Él quiere darnos a través de esta palabra. ¿Por qué es importante conocer? Porque eso nos ayuda a entender mejor el por qué se utilizan esas palabras o expresiones, y así podemos entender mejor el mensaje central de la palabra de Dios. Es por eso que los comentarios son importantes, para que así, al hacer la segunda lectura de manera pausada, podamos entender mejor el contexto por el cual se escribió ese texto y podamos así entender su sentido. El tercer paso de la lectio es la meditación. Durante esta etapa se reflexiona y ponen un ejemplo muy los padres espirituales, que es rumiar la palabra de Dios, es decir, de manera lenta, pausada, sin prisas, a fin de que extraigamos de él lo que Dios quiere darnos. Es por eso que esta parte de la meditación nos puede ayudar a la siguiente pregunta: ¿qué me dice la palabra que estoy leyendo de manera lenta y pausada? Esto precisamente nos ayuda para captar el sentido del texto y entonces poder hacernos esta pregunta: ¿qué me dice a mí esta palabra? Estas son precisamente las preguntas que nos pueden ir acompañando. En el primer paso, que era leer, es ¿qué dice la palabra? En este segundo paso es ¿qué me dice a mí la palabra? Porque sabemos que al leer la palabra de Dios hay palabras, expresiones o frases que nos llaman la atención. Y si esas frases nos llaman la atención, es porque Dios nos quiere decir algo a través de esas frases, palabras o expresiones. El cuarto paso de la meditación, de la lectura divina, después de la meditación, es la oración. Es el momento de dejar aparte nuestro modo de pensar y permitir a nuestro corazón hablar con Dios. Nuestra oración está inspirada por nuestra reflexión de la palabra de Dios. Es responderle a Jesús, es nuestra respuesta, ya que Él nos ha dado el mensaje de la palabra meditada. Nuestra actitud, a ejemplo de María la Virgen, ha de ser la de hágase en mí según tu palabra. Esta parte de la oración es sobre todo al entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, es dialogar con Él el cómo vivirlo.
Por eso este ejemplo claro de la vivencia de la lectura divina o la lectura divina lo vemos muy reflejado en el texto de la Anunciación, que es Lucas 1, del 26 en adelante. Vemos a María que está leyendo la palabra de Dios y que pregunta. La parte de la meditación sobre todo se distingue por las preguntas. ¿Cómo será esto? ¿Qué significa ese saludo? Etcétera. De ahí la importancia también de leer algunos comentarios para entender el contexto del texto. En esta parte de la oración es sobre todo dialogar con Dios, podernos encontrar con Él y poder ver cómo vamos a vivir esa palabra de Dios que estamos llamados a reproducir. El quinto paso es la contemplación. Es la etapa en la cual nos abandonamos totalmente a las palabras y pensamientos santos. Es el momento en el cual nosotros sencillamente reposamos la palabra de Dios que escuchamos en lo más profundo de nuestro ser. La voz de Dios que habla dentro de nosotros. Mientras escuchamos, nos estamos transformando gradualmente por dentro. Evidentemente, esa transformación tendrá un efecto profundo sobre nuestro comportamiento y pensamiento, en el cómo vivimos, ya que estamos llamados a testimoniar de manera auténtica ese momento de oración. Debemos meter en nuestra vida de cada día lo que leemos en la palabra de Dios. Es quedarnos impresionados, fascinados, en silencio, en calma, dejándonos animar por el ardor de la palabra, como quien recibe el calor del sol. Esta parte después de la oración, que es la contemplación, es precisamente la acción de la gracia en nosotros. Cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios vaya calando en lo profundo de nuestra vida y le vamos dejando entrar en todos los rincones de ella, nos es luz y nos va transformando, iluminando y clarificando nuestros pasos a seguir. Por esto esta parte de la contemplación es netamente la gracia de Dios trabajando en nuestra vida. Es dejar que la palabra de Dios dé su fruto en nosotros. Así como nos dice la carta del libro de Isaías, donde dice que la palabra de Dios es como la lluvia que baja, empapa la tierra, la hace germinar para que dé fruto y ese fruto permanezca. Así es este momento de contemplación. Dejar que la palabra de Dios inunde, empape, ilumine, abarque todo lo que es nuestra vida, para que así podamos nosotros estar disponibles para que la acción de Dios se pueda realizar a través de nosotros y en nosotros. El sexto paso, que es la acción, consiste en que si somos fieles a la oración con y desde la palabra de Dios, nuestra vida irá cambiando. La palabra nos hará confrontar nuestros criterios, valores, sentimientos, actitudes y conducta, con la que ella misma nos vaya inspirando. Ama la palabra, estúdiala, déjala que vaya moldeando tu personalidad. Aquí hacemos un propósito y compromiso que brota precisamente de este encuentro con el Señor. Es el salto a la vida. Animado e invadido por la palabra, regresa a la vida con otra actitud. Es decir, aquí es cómo vamos a poner en práctica lo que hemos leído, meditado, orado y contemplado hasta que se haga vida. De ahí esta actitud que decíamos de María, hágase en mí, es decir, manifiéstese, realícese la palabra de Dios en cada uno de nosotros.
De ahí el por qué es importante la actitud de la humildad, porque precisamente solo desde la humildad dejamos que la palabra de Dios pueda dar su fruto en nosotros. Y el séptimo paso en esta etapa, es cumplir con nuestro compromiso misionero de dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida. La palabra de Dios la hemos de manifestar con nuestra vida y con nuestras palabras. Es decir, la palabra de Dios no solamente se queda en un modo individual o intimista, sino también está llamada a transmitirse y comunicarse a través de la palabra y las actitudes de cada persona que la recibe en su vida. Es por eso que esta parte del anuncio significa sobre todo dar testimonio de lo que Dios va haciendo en nuestra vida y cómo nos va transformando, guiando y dirigiendo en nuestro camino hacia adelante. Es por eso que sí es importante que en este punto lleguemos a cómo lo vamos a comunicar a los demás, porque sabemos que la palabra de Dios se nos dirige a nosotros no para quedarse en nosotros, sino para poder ser transmitida a través de cada uno. Estas etapas de la Lectio Divina no son reglas fijas que hay que seguir, sino simplemente orientaciones sobre cómo desarrollar normalmente la oración. ¿A qué me refiero con esto? Que aunque sigamos todos estos pasos, no se refiere que la oración pueda dar fruto. Por eso decíamos que es una gracia de Dios. Es por eso que cuando nosotros practiquemos este modo de hacer la oración de meditación, como es la Lectio Divina, no nos desesperemos si al hacer todos estos pasos no vemos el fruto que esperamos, porque puede ser que Dios nos lo quiera dar en otro momento si somos fieles y perseveramos en ello. Se encuentra una mayor simplicidad y una disposición mayor en escuchar que no en hablar. Gradualmente, las palabras de la Sagrada Escritura empiezan a liberarse y la palabra se revela delante de los ojos de nuestro corazón. El tiempo dedicado a cada etapa dependerá si la Lectio Divina se hace individualmente o en grupo. Si el método se desarrolla para la oración en grupo, es evidente que será necesaria una mínima estructura. En la oración en grupo puede permitir el diálogo sobre las implicaciones de la palabra de Dios en la vida cotidiana. Es decir, al final podemos compartir cada uno cómo va a llevar a cabo la palabra de Dios en su vida, pero no se debe de reducir solo a esto. La oración tiende más hacia el silencio. Si el grupo se siente llevado más al silencio, entonces se puede dedicar más tiempo a la contemplación. Es decir, la palabra de Dios es importante que se desarrolle en un lugar adecuado, no donde haya muchas distracciones, ruidos que nos puedan distraer de este momento de oración y de diálogo con Dios. Por eso, cada uno de estos pasos tiene ese fin: ayudarnos a encontrarnos con Dios a través de la palabra de Dios. Y además, poder así ir dando esos pasos hacia el encuentro con Él, que nos vayan transformando nuestra vida, que nos vayan dando un cauce de cómo vivir, y además, sobre todo, que nos ayude a entender qué es lo que Dios quiere y necesita de cada uno de nosotros. Sabemos que Dios pues es todopoderoso, no necesita de nosotros, pero a través de la oración, como dirán los grandes santos, la oración es la debilidad, entre comillas, de Dios. Es decir, Dios está totalmente dispuesto y disponible en la oración
para que nosotros podamos encontrarnos con Él y podamos así vivir esta experiencia de diálogo y de encuentro con Dios. Cada uno de estos pasos pues nos tiene que llevar a comprender lo que Dios quiere de nosotros en ese momento a través de la palabra. Y por eso es importante, como decíamos al inicio, ir dejando que la palabra de Dios poco a poco vaya inundando nuestra vida, la vaya iluminando y la vaya guiando en el camino que Él quiere llevarnos. Sabemos que al final la intención última de la lectura divina es no solamente nuestra transformación por medio de la gracia de Dios, sino también la transformación de nuestra vida delante de Dios. Dejar que Él vaya guiando cada uno de nuestros pasos y sobre todo nos vaya enseñando cuáles son aquellas, caminos que necesita que recorramos cada uno de nosotros. Los grandes padres espirituales como Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, Teresita del Niño Jesús, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, en cuanto a este método de la lectura divina, nos ponen que sobre todo nos debe de quedar claro que todo método tiene sus límites y que toda circunstancia también tiene, sus retos. Es por eso que esta lectura divina que estamos meditando en este día nos ayude sobre todo a ir ejercitándonos en el medio que es la oración. Es por eso que sí es importante que vayamos dando esos pasos sabiendo que la gracia al final la recibimos de Dios y que solamente Él nos puede permitir encontrarnos con Él y dejarnos transformar por Él. Es por eso que aunque hagamos estos pasos y no nos encontremos con Él, sigamos trabajando y perseverando en la oración, porque como decíamos en otro momento, la gracia de Dios se hará posible y se manifestará a través de la transformación de nuestra propia vida, gracias a los cuidados y a los medios que nosotros pongamos para que la palabra de Dios vaya dando su fruto en nosotros. Es por eso que Jesús en el capítulo 15 de San Juan dirá lo siguiente: permanezcan en mí y yo permanezca en ustedes, para que así vayan y den fruto y su fruto permanezca. Esta forma de orar, pues, desde la meditación, nos ayuda sobre todo para poder orar a través de la palabra de Dios. Sabemos que hay otras formas de orar donde no se utiliza la palabra de Dios, pero concretamente en esta forma de meditar a través de la palabra, es una forma que personalmente a mí me ayuda mucho a encontrarme con Dios y a encontrar también lo que Dios espera de mí y cómo poderlo sobre todo plasmar en la vida diaria, porque hay ocasiones y momentos en que no sabemos qué es lo que Dios quiere y cómo quiere que lo vivamos. De ahí la importancia que podamos ir dando esos pasos sabiendo que Dios es el que guía nuestra vida. Este método sobre todo se realiza en los ejercicios espirituales que se pueden realizar una vez en la vida de un mes completo, de 15 días, de una semana y hasta un fin de semana. Este método sobre todo ayuda en los ejercicios espirituales para poder ir adquiriendo ese fruto que Dios espera en nosotros. Y precisamente una de las sugerencias que nos hacen los directores de ejercicios espirituales es a ponerlas en práctica, pero teniendo en cuenta que el fruto viene de Dios. Es decir, que nosotros no podemos formar o incluso
dar el fruto si no es por la gracia que recibimos de parte de Dios. Por eso pidamos a María en este día que nos ayude a acercarnos a la palabra de Dios, llevar a cabo estos elementos que nos pueden servir para nuestra oración, y así podemos dejar que la palabra de Dios dé fruto en nuestra vida. Que pasen buenas tardes y que Dios les bendiga.